Audioescuelasabática.com. Lección número 10. Para el 3 de junio de 2023. Los engaños finales de Satanás. Sábado 27 de mayo. Para memorizar. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Era una de esas hermosas mañanas de septiembre en Chicago. Cuando el sol se elevaba sobre el lago Michigan, los conductores luchaban con los embotellamientos en las autopistas Kennedy y Eisenhower, y los niños se dirigían a la escuela. Comenzó a aflorar una historia escalofriante que infundió miedo en el corazón de los habitantes de Chicago. La gente se enfermaba trágicamente y algunos morían pocas horas después de tomar las cápsulas de Tylenol. En las pruebas se demostró que cada una de las cápsulas estaba envenenada con cianuro de potasio, un veneno mortal. Un desquiciado había manipulado el medicamento. Hasta el día de hoy no se sabe quién hizo esto. Como hemos visto, Apocalipsis nos advierte que los que habitan en la tierra beberán una porción mortal llamada el vino de Babilonia. Existen doctrinas y enseñanzas falsas que, en definitiva, solo conducirán a la muerte. Sin embargo, el mundo no está desprovisto del antídoto, la protección contra este veneno espiritual, el mensaje de los tres ángeles. En la lección de esta semana seguiremos viendo no solo los engaños de Babilonia, sino también el plan de Jesús para salvarnos de estos engaños y de la muerte que, de lo contrario, provocarían. Audioescuelasabática.com. Domingo 28 de mayo. El camino que al hombre le parece derecho. En el contexto del tiempo del fin, Jesús pronunció una poderosa advertencia. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Marcos capítulo 13, versículo 22. ¿Quiénes son los escogidos? Más adelante dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Mateo capítulo 24, verso 31. Asusta un poco, ¿verdad? Cuando el engaño en los últimos días será tan grande que hasta los fieles correrán el riesgo de ser engañados. Escucha Apocalipsis capítulo 12, verso 9. ¿A quiénes se engaña Satanás? ¿Cómo entendemos estas palabras? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Obviamente, Dios va a tener algunos fieles en los últimos días, como lo ha tenido a lo largo de los siglos. Sin embargo, la terminología aquí muestra cuán extendido es realmente el engaño de Satanás. Escucha Proverbios capítulo 14, verso 12. Qué poderosa advertencia se presenta aquí. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces el consejo es que la gente siga su propia conciencia para determinar por sí misma lo que está bien o lo que está mal, que es bueno o malo, y luego vivir conforme a eso. Pero la Escritura enseña que todos somos pecadores, todos estamos corrompidos. Jeremías capítulo 17, verso 9, Romanos capítulo 3, versos 9 al 18. Por lo tanto, confiar en nuestros sentimientos es casi una garantía de que, tarde o temprano, tergiversaremos la verdad e incluso actuaremos mal.
Hubo gente que, totalmente convencida de la rectitud de su causa, cometió muchas maldades a lo largo de los siglos, es decir, siguió el camino que al hombre le parece derecho. En lugar de eso, nosotros debemos sumergirnos en la palabra de Dios y de su palabra, al rendirnos al Espíritu Santo, aprender a distinguir la verdad del error, el bien del mal, lo bueno de lo malo. Abandonados a nuestra propia suerte, o incluso a nuestros propios sentidos, podemos llegar a ser presa fácil de los engaños de Satanás. Piensa en ejemplos de personas que actuaron sobre la base de lo que ellas creían que estaba bien, o incluso que era la voluntad de Dios, pero que realizaron cosas malas. ¿Qué podemos aprender de estos trágicos acontecimientos? Audioescuelasabática.com. Lunes 29 de mayo. La vieja mentira de la inmortalidad. Escucha Apocalipsis capítulo 16, versos 13 y 14, y capítulo 18, versos 2 y 23. ¿Qué alusiones al espiritismo encuentras en estos versículos? Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 18, versos 2 y 23. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Expresiones como habitación de demonios o espíritus de demonios y hechicerías indican actividad demoníaca. No es de extrañar que se nos haya advertido de los 2 grandes engaños en los últimos días. Uno será la inmortalidad del alma. Conflicto de los siglos, páginas 645 y 646. Por supuesto, eso es muy fácil de ver en la actualidad, incluso en el mundo cristiano. La idea de que el alma es inmortal es casi una doctrina cristiana básica. Muchos cristianos creen que, al morir, los salvos ascienden al cielo y los perdidos descienden al infierno. ¿Con qué frecuencia, por ejemplo, después de la muerte del gran evangelista Billy Graham, escuchamos que Billy Graham está seguro ahora en el cielo, en los brazos amorosos de Jesús, o expresiones similares? Este tipo de cosas se enseñan todo el tiempo desde los púlpitos, en las aulas y especialmente en los funerales. Escuche Eclesiastés capítulo 9, verso 5, Job capítulo 19, versos 25 al 27, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, y Apocalipsis capítulo 14, verso 13. ¿Qué instrucción clara dio Dios a su pueblo acerca de la vida después de la muerte? ¿Y dónde encontramos esperanza? Eclesiastés capítulo 9, verso 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Job capítulo 19, versos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne ha de ver a Dios, al cual veré por mí mismo,
y mis ojos lo verán y no otro. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Uno de los pilares del engaño babilónico es una falsa concepción de la muerte, que, sobre la base de la idea de la inmortalidad del alma, prepara el camino para la influencia engañosa del espiritismo. Si tú crees que los muertos de alguna forma están vivos y hasta podrían llegar a comunicarse con nosotros, entonces, ¿qué protección tienes contra cualquiera de los miles de engaños de Satanás? Si alguien que tú creías que era tu madre, tu hijo u otro ser querido fallecido, apareciera de repente y hablara contigo, ¿cuán fácil sería dejarte engañar por tus sentidos? Esto ha sucedido en el pasado, aunque ahora y sin duda, a medida que nos acercamos a los últimos días, volverá a suceder. Nuestra única protección es permanecer firmemente arraigados en lo que la Biblia enseña y aferrarnos a la enseñanza bíblica sobre la muerte como un sueño hasta la segunda venida de Jesús. ¿Qué ejemplos de espiritismo moderno existe hoy en tu cultura? ¿Por qué la adhesión firme a la palabra de Dios es nuestra única protección? Audioescuelasabática.com. Martes 30 de mayo. Babilonia, el centro del culto al sol. La adoración al sol era notoria en Egipto, Asiria, Persia y desde luego en Babilonia. En su libro La adoración de la naturaleza, James G. Fraser hace esta observación. En la antigua Babilonia se adoraba al sol desde la antigüedad inmemorial. Página 529. Quizá te parezca sorprendente, pero hubo veces en que la adoración al sol babilónica influyó en la adoración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Escucha Ezequiel capítulo 8, verso 16 y Segunda de Reyes capítulo 23, versos 5 y 11. ¿Qué escribieron los profetas sobre la influencia de la adoración al sol en Israel y Judá? Escucha también Romanos capítulo 1, verso 25. Ezequiel capítulo 8, verso 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas envueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Segunda de Reyes capítulo 23 versos 5 y 11. Y se quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Versículo 11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Romanos capítulo 1, verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El profeta Ezequiel, contemporáneo de Daniel, describió a algunos del pueblo de Dios dándole la espalda al templo de Dios, ya que adoraban al sol hacia el este. En lugar de adorar al Creador del sol, adoraban al sol. En Apocalipsis capítulo 17, Juan describe un tiempo en que los principios de Babilonia, incluyendo la adoración al sol, entrarían en la iglesia cristiana durante una era de transigencia. La conversión superficial de Constantino en la primera parte del siglo IV causó gran alegría en el Imperio Romano. Constantino tenía una fuerte afinidad con la adoración al sol. Edward Gibbon, el renombrado historiador, escribe: el sol se celebró universalmente como el guía invencible y protector de Constantino. En el año 321 después de Cristo, Constantino también aprobó la primera ley dominical. Este edicto declaraba: en el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen, y que todos los talleres se cierren. Edicto de Constantino, año 321 después de Cristo. Esta no era una ley que imponía la observancia del domingo para todos los súbditos de Constantino, pero fortaleció la observancia del domingo en la mente de la población romana. Fue en décadas sucesivas que los emperadores y los papas, mediante decretos de Estado y concilios eclesiásticos, siguieron instaurando el domingo como el día singular de culto, lo que sigue vigente en la actualidad para la mayoría de los cristianos. Qué poderoso ejemplo de la dura verdad de que solo porque la mayoría cree en algo o la practica, no significa que sea correcto. Observa a tu alrededor y fíjate cuán frecuente es la adoración dominical en las iglesias cristianas. ¿Qué debe enseñarnos este hecho acerca de cuán generalizados son los engaños de Satanás? Al igual que con el estado de los muertos, ¿cuál es nuestra única salvaguardia? Audioescuelasabática.com. Miércoles 31 de mayo. Un llamado a la fidelidad. El mensaje del segundo ángel en Apocalipsis capítulo 14 es: ha caído la gran Babilonia. En Apocalipsis capítulo 17, la mujer identificada como la Babilonia espiritual, vestida de púrpura y escarlata, cabalga sobre una bestia de color escarlata. Hace circular su copa de vino y embriaga al mundo con el error. Iglesia y Estado se unen. La falsedad prevalece. Los demonios hacen sus milagros para engañar. El mundo se lanza en su conflicto final. Al mismo tiempo, el pueblo de Dios es difamado, ridiculizado, oprimido y perseguido, pero en Cristo y por el poder de su Espíritu Santo es firme en su compromiso. Todos los poderes del infierno y las fuerzas del mal no pueden quebrar su lealtad a Cristo. Está seguro en Él. Él es su amparo y fortaleza, su pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46, 1. Dios está llamando a un pueblo del tiempo del fin a volver a ser fiel a su palabra. Jesús oró: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, verso 17. La verdad de la palabra de Dios, no la opinión humana ni la tradición, es la estrella del norte para guiarnos en esta hora crítica de la historia de la Tierra. Esta es una declaración notable del Dr. Edward Hiscox, autor de Manual de Referencia para las Iglesias Bautistas, en 1893,
habló ante un grupo de cientos de pastores bautistas y los sorprendió con la explicación de cómo llegó el domingo a la iglesia cristiana. Qué lástima que el domingo venga etiquetado con la marca del paganismo y bautizado con el nombre del dios Sol, luego adoptado y sancionado por la apostasía papal y cedido por un legado sagrado al protestantismo. Hickox, ante el Congreso de Pastores de Nueva York, el 13 de noviembre de 1893. Escucha Ezequiel capítulo 20, versos 1 al 20. ¿Cuál es la esencia del mensaje de Ezequiel aquí y cómo encaja el sábado con este llamado a la fidelidad? Ezequiel capítulo 20, versos 1 al 20. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: Así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros. Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel, y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: Yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos, en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no sé cuáles estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos, y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo,
y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Ezequiel capítulo 20 es un llamado ferviente para que Israel abandone las prácticas paganas y adore al Creador y no a sus dioses falsos, en este caso los ídolos de Egipto. En el mensaje de los tres ángeles, Dios hace un llamado similar a adorar al Creador, porque ha caído Babilonia. Y también, como sabemos, el sábado y la fidelidad a él jugarán un papel importante en los acontecimientos finales. ¿Qué lecciones podemos extraer para nosotros de lo que está escrito en Ezequiel capítulo 20 versos 1 al 20? Escucha también Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Audioescuelasabática.com. Jueves 1 de junio. Gracia para la obediencia. La mujer de escarlata y púrpura, montada sobre la bestia cubierta de escarlata, ha hecho circular su copa de vino, y el mundo está embriagado con las falsas doctrinas de Babilonia. Elena de White habla del vino de Babilonia, y este claro comentario: ¿en qué consiste ese vino? En sus doctrinas falsas. Ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero del cuarto mandamiento, y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. Mensaje Selecto tomo 2, página 135. Estas enseñanzas erróneas han engañado a millones. Como resultado, Dios está dando a su pueblo, todavía atrincherado en el error, un llamado final para los últimos días. Escucha Apocalipsis capítulo 18, versos 4 y 5. ¿Cuál es el llamado de Dios a las multitudes que aún están en organizaciones religiosas caídas? Apocalipsis capítulo 18 versos 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Como ya hemos visto, pero vale la pena repetirlo, muchas personas del pueblo de Dios participan en organizaciones religiosas que han transigido con las enseñanzas bíblicas. Ellos no entienden las verdades de la Escritura. El llamado amoroso de Dios es claro: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y no reciban de sus plagas. Apocalipsis capítulo 18 verso 4. Escucha Primera de Juan capítulo 3 verso 4 y compáralo con Romanos capítulo 14 versículo 23. ¿Cuál es la definición bíblica de pecado? ¿Cómo armonizan estos pasajes de la Biblia? Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Romanos capítulo 14 versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El pecado es la transgresión o quebrantamiento de la ley de Dios. La única manera de que alguien pueda obedecer la ley es mediante la fe en el poder del Cristo viviente. Somos seres humanos débiles, frágiles, vacilantes y pecaminosos. Por la fe, cuando aceptamos a Cristo, su gracia expía nuestro pasado y fortalece nuestro presente.
Él nos da la gracia y el apostolado para la obediencia. Romanos capítulo 1, verso 5. El llamado celestial a su pueblo, que está en las iglesias que no respetan a Dios ni lo obedecen, es salir por fe. Su llamado a los adventistas de las congregaciones que guardan el sábado es abandonar todos los intentos humanos egocéntricos de obediencia y llevar una vida piadosa por la fe en la gracia de Cristo, que nos libra de la condenación y el dominio del pecado, y así como la fidelidad de Israel a la ley. Deuteronomio capítulo 4, verso 6, habría sido un testimonio poderoso para el mundo. Nuestra fidelidad también puede ser un testimonio poderoso que ayude a guiar a la gente a salir de Babilonia. Audioescuelasabática.com. Viernes 2 de junio, para estudiar y meditar. Babilonia la Grande simboliza en un sentido especial a las religiones apóstatas que se unirán en el tiempo del fin. Babilonia la Grande es el nombre con que la inspiración se refiere a la gran triple unión religiosa del papado, el protestantismo apóstata y el espiritismo. El nombre Babilonia se refiere a las organizaciones y a sus dirigentes y no tanto a sus miembros, los cuales son llamados muchas aguas. Apocalipsis capítulo 17 versos 1 y 15. Comentario Bíblico Adventista tomo 7, página 865. Merced a los dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Conflicto de los siglos, página 645. En los tiempos del Antiguo Testamento, los espíritus de los muertos desempeñaban un papel importante en la religión babilónica. Los babilónicos tenían una sólida creencia en la doctrina de la inmortalidad del alma. Creían que al morir, el alma entraba en el mundo espiritual. El concepto del alma inmortal es ajeno a las enseñanzas de la Escritura. La enciclopedia judía identifica claramente el origen de la falsa idea de la inmortalidad del alma. La creencia de que el alma sigue existiendo después de la disolución del cuerpo no se enseña expresamente en ninguna parte de la Sagrada Escritura. La creencia en la inmortalidad del alma llegó a los judíos por su contacto con el pensamiento griego y sobre todo por la filosofía de Platón, su principal exponente, que fue llevado a ella por los misterios órficos y eleusinos, en el que los conceptos babilónicos y los egipcios se mezclaron extrañamente. Kaufmann Kohler, Inmortalidad del alma, 1906. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué es tan importante comprender la verdad sobre la muerte? ¿De qué nos protege? ¿Por qué es tan reconfortante también? 2. Algunos de los engaños del diablo son obvios, otros más sutiles. ¿Cómo podemos evitar ser engañados por cualquiera de los dos? 3. En clase, analicen la pregunta del estudio del domingo acerca de quienes hacen el mal, creyendo que están haciendo la voluntad de Dios, como se revela en la Biblia. ¿Cómo explicamos eso? ¿Qué papel debe desempeñar la ley de Dios en la explicación? Si te gustó el contenido de este video, dale me gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Al hacerlo, estarás ayudando a que otras personas puedan aprender más de la Santa Palabra de Dios.